¿Quién fue Efa? La mujer olvidada que transformó silenciosamente la historia. Imagina un paisaje agreste, donde el polvo se mezcla con los vientos ardientes del desierto. Allí, entre chozas sencillas y campamentos nómadas, alianzas secretas eran forjadas no con promesas escritas, sino con la entrega silenciosa de personas, con la unión de sangres y destinos. En este escenario, donde la supervivencia dependía tanto del coraje como de la estrategia, una mujer irreconocida caminó en la sombra, sosteniendo en sus manos un fragmento vital del futuro de Israel. Pero ¿quién era ella? ¿Y cómo pudo alguien cuyo nombre apenas ocupa un susurro en las Escrituras dejar una huella indeleble en el plan eterno de Dios? Hoy nos aventuraremos en una historia de fidelidad silenciosa, de propósitos ocultos y de un legado que muchos ignoran, pero que resuena aún en nuestra fe. Quizá pienses en personajes bíblicos como Abraham, Moisés o David. Sus nombres son pilares en la historia sagrada. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en los rostros anónimos, en las voces apagadas que, sin grandes gestas ni relatos extensos, llevaron adelante la voluntad divina? ¿Qué pasó con aquellos cuyos actos, aunque pequeños, cambiaron el curso de generaciones enteras? Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este recorrido, porque la verdad que descubriremos sobre Efa podría transformar no solo tu visión de la historia bíblica, sino también la manera en que ves tu propia vida y tu lugar en el plan de Dios. Antes de revelar los secretos de esta mujer singular, hagamos un ejercicio de imaginación. Cierra los ojos por un momento y piensa, ¿te consideras una pieza importante en la obra de Dios? ¿O alguna vez has sentido que tu vida pasa desapercibida, como si tus acciones fueran demasiado pequeñas para contar en la gran narrativa celestial? Te anticipo algo. En el reino de Dios, nada es pequeño si está en sus manos. Ahora, vamos a situarnos en el contexto donde nuestra protagonista entra en escena. Era una época convulsa, donde Israel, recién establecido en la tierra prometida, luchaba no solo contra enemigos externos, sino también contra su propia inconstancia espiritual. Era la era de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Entre guerras, traiciones y renacimientos esporádicos de fe, surgían héroes y heroínas que Dios levantaba como faros en la oscuridad. Sin embargo, no todos esos instrumentos divinos ocuparon tronos ni lideraron ejércitos. Algunos, como Efa, ejercieron su influencia de forma callada, tejida en la sangre de generaciones. No es casualidad que, en medio de nombres resonantes como Josué o Débora, se mencione, casi al pasar, a una mujer llamada Efa. Pocos se detienen en ella, aún menos comprenden su significado. Pero cuidado, no subestimes la importancia de los pequeños detalles en la palabra de Dios. Cada nombre registrado tiene un peso, una razón, una historia que espera ser desenterrada. En unos momentos, descubrirás cómo una alianza aparentemente política, un vínculo familiar silencioso, terminó escribiendo líneas invisibles en la genealogía del Mesías. Pero antes, necesitamos entender qué representaba ser concubina en aquel tiempo. Hoy en día la palabra lleva connotaciones de inferioridad o desprecio. Sin embargo, en la cultura antigua, ser concubina podía ser un acto de alianza, una estrategia de supervivencia entre clanes, un medio para sellar pactos y fortalecer estructuras tribales. Efa no fue una simple espectadora en la vida de Caleb, el intrépido espía que, junto a Josué, creyó en las promesas de Dios cuando otros se dejaron consumir por el miedo. Ella se convirtió en un eslabón crucial, en un puente de promesas futuras. Pero ¿qué sabemos realmente de ella? Su nombre aparece solo una vez, en un pasaje discreto de las Crónicas, tan breve que podría pasarse por alto, y sin embargo, su menuda presencia sostiene implicaciones eternas. Aquí nace una pregunta crucial que nos guiará en esta exploración. ¿Puede Dios construir algo inmenso a partir de lo que el mundo considera insignificante? No responderemos de inmediato. Prefiero que la historia de Efa te lo demuestre paso a paso, revelación tras revelación, como una senda que se abre solo a los que perseveran. Permíteme también lanzarte un desafío. Mientras escuchas cada parte de esta historia, pregúntate a ti mismo, ¿qué legado estoy dejando? ¿Mi vida está sembrando para hoy
o para la eternidad. Pronto entenderás por qué los cielos a veces celebran en secreto, por qué los grandes cambios suelen comenzar en el anonimato, en la perseverancia de aquellos que, como Efa, confiaron su pequeña porción de vida a un propósito mayor. No te vayas. La historia apenas comienza, y las revelaciones que están por venir podrían cambiar para siempre la manera en que ves tu caminar espiritual. El mundo de Efa, una mujer en tiempos de caos y promesas. Para entender realmente a Efa, no podemos mirar solo su nombre en un versículo aislado. Tenemos que viajar en el tiempo, retrocediendo a una época turbulenta, donde las decisiones de unos pocos marcaban el destino de miles. Estamos en los días de los jueces, una etapa llena de guerras, traiciones y actos de fe valientes. Israel había entrado a la tierra prometida, pero el sueño de una nación santa aún estaba lejos de hacerse realidad. Las tribus luchaban constantemente entre ellas y contra pueblos vecinos. La fe en Dios subía y bajaba como la marea, y cada generación parecía repetir los errores de la anterior. En medio de este caos, Dios levantaba a hombres y mujeres especiales para guiar a su pueblo. Algunos nombres son famosos: Gedeón, Samuel, Sansón. Pero también había héroes silenciosos, personas cuyo impacto no llenó libros enteros, pero sin quienes la historia habría sido muy diferente. Uno de esos hombres fue Caleb, un guerrero, un espía, un creyente firme. Cuando Moisés envió 12 hombres a explorar la tierra prometida, solo 2 regresaron con un informe lleno de fe: Josué y Caleb. Mientras los demás veían gigantes invencibles, ellos veían la oportunidad de cumplir la promesa divina. Caleb no era un joven cuando pisó la tierra que Dios había prometido a Israel. Ya era un hombre maduro, pero su corazón era tan vigoroso como el de un guerrero joven. Era valiente, decidido y, sobre todo, fiel. Su vida fue un testimonio viviente de confianza en Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Efa con todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Caleb, además de su familia principal, tuvo una concubina llamada Efa. Su nombre aparece discretamente en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 46. Solo una línea, solo una mención. Pero en esa pequeña referencia se esconde una historia de propósito y continuidad. En aquellos tiempos, las concubinas no eran simples compañeras. Muchas veces, sus uniones respondían a estrategias políticas o a la necesidad de fortalecer alianzas entre clanes. No era algo casual. Cada unión tenía un peso social y espiritual. Efa, hija de un hombre llamado Maacá, probablemente formaba parte de un clan importante. Su unión con Caleb no fue un accidente romántico, sino una movida sabia en medio de un mundo donde cada alianza podía significar la vida o la muerte de una tribu entera. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Dios querría que recordáramos a Efa, aunque fuera en una breve mención? Porque en el reino de Dios no hay papeles pequeños. El hijo de Efa, llamado Harán, fue el inicio de una nueva línea familiar dentro de la tribu de Judá. Una tribu que, con el tiempo, se convertiría en la tribu real, la tribu de donde surgiría el rey David, y finalmente Jesús, el Salvador del mundo. Detente un momento y piensa en esto. Una mujer casi invisible para los historiadores humanos formó parte del camino que llevó a la redención de la humanidad. Efa no fue una guerrera, ni una profetisa, ni una reina. Fue una madre, y en su vientre llevó la promesa de generaciones. El período de los jueces era una época en la que la lealtad a Dios se veía constantemente desafiada. La idolatría se infiltraba fácilmente en las casas y los corazones. La tentación de olvidar las promesas divinas era fuerte. Sin embargo, Dios seguía trabajando en los rincones, en los corazones fieles, en las alianzas invisibles. La historia de Efa es la historia de todos aquellos que, sin aplausos ni reconocimiento, cumplen su papel en el gran drama de la redención. Pensemos en esto. ¿Cuántas personas hay hoy en nuestro propio mundo cumpliendo su llamado en silencio? Madres que educan con amor, trabajadores que siembran semillas de bondad, creyentes que oran en secreto. Efa representa a todos ellos. Representa a ti y a mí cuando servimos fielmente sin buscar fama ni recompensa. En los relatos bíblicos,
No siempre encontramos largas descripciones de los héroes anónimos. Muchas veces, una sola mención basta para mostrarnos que su obra fue importante a los ojos de Dios. Ahora bien, ¿cuál era el contexto de la época de Caleb y Efa? La tierra de Canaán era un mosaico de pueblos, religiones y costumbres. Los israelitas tenían que luchar no solo contra ejércitos extranjeros, sino también contra la seducción de culturas ajenas que amenazaban con alejarlos del Dios verdadero. Cada familia, cada alianza, cada nacimiento contaba. Y era en ese tablero de riesgos y oportunidades donde Dios iba entretejiendo su plan. La genealogía de Judá, de la cual Efa se convirtió en parte a través de Harán, sería clave para el surgimiento de una dinastía eterna. El mismo Jacob, en Génesis 49:10, profetizó que el cetro no se apartaría de Judá. Esa promesa, hecha siglos antes, comenzaba a cumplirse a través de generaciones como la de Efa. Esto nos enseña algo poderoso. No importa cuán invisibles parezcan nuestras acciones hoy, si están alineadas con el corazón de Dios, forman parte de un propósito eterno. Volviendo a Caleb, su vida fue un canto a la fidelidad. Recibió Hebrón como herencia, una tierra que él mismo había explorado y soñado poseer desde joven. Y en esa tierra, bajo su liderazgo, su familia creció, se multiplicó y sembró las semillas del futuro. Efa, unida a él, compartió esa historia, no desde los campos de batalla, sino desde el corazón de su hogar, desde la continuidad de la promesa. Hoy, cuando pensamos en nuestras propias vidas, podríamos preguntarnos, ¿estamos sembrando para nosotros mismos o para las generaciones que nos seguirán? Efa no vio a David, no conoció a Jesús, pero su fe, su lugar en la historia, fueron fundamentales para que esas promesas se cumplieran. En unos momentos, entraremos aún más profundo en el significado de su legado. Pero antes te dejo esta reflexión. Tal vez las semillas que plantes hoy en fe y obediencia florecerán mucho después de que te hayas ido. Sigamos adelante. Todavía queda mucho por descubrir sobre esta mujer que el mundo olvidó, pero que el cielo nunca ignoró. La semilla invisible, revelación y lucha interior en la historia de Efa. Hasta ahora hemos visto a Efa como una figura silenciosa, como un nombre pequeño en medio de grandes relatos. Pero, ¿sabes qué? A medida que profundizamos, su importancia se hace cada vez más clara. No todo está en lo visible. Muchas veces, las obras más impactantes de Dios comienzan en lo oculto, en el terreno que otros descuidan. Hoy, vamos a abrir los ojos espirituales y entender el verdadero peso de la vida de Efa. Para empezar, pensemos en el valor de las genealogías en la Biblia. A primera vista, podrían parecer solo listas de nombres. Pero para el pueblo hebreo, las genealogías eran la prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Cada nombre era una piedra en el camino hacia la redención. En el caso de Efa, su hijo Harán formó parte de la tribu de Judá, una de las más importantes de Israel. Esta tribu, como mencionamos antes, fue señalada desde los tiempos de Jacob como la dinastía real, y fue precisamente a través de Judá que vendría Jesucristo. Imagina por un momento, sin la vida de Efa, sin su hijo, la línea que llevaría al Salvador podría haberse quebrado o tomado otro rumbo. ¿Te das cuenta de la magnitud de su rol? Ahora bien, pensemos en algo más profundo, el conflicto interno que debió enfrentar Efa. Ser concubina en aquellos días no era fácil, no ocupaba el lugar de esposa principal. Probablemente enfrentó comparaciones, desprecios o silencios dolorosos. No había reconocimiento público para su labor, y a pesar de eso, ella cumplió su propósito. ¿Cuántas veces se habría preguntado si su vida tenía sentido? ¿Cuántas noches habrá llorado en silencio, preguntándose si era vista por Dios? Quizás tú también hayas pasado por momentos así, instantes en que todo esfuerzo parece invisible, días en que tu fidelidad parece no traer recompensa. Si es así, debes saber que no estás solo. La historia de Efa es también tu historia. Cada pequeña obediencia, cada acto de amor oculto, cada oración no escuchada por oídos humanos, está siendo escrita en el corazón de Dios. Ahora, observa cómo la Biblia nos enseña este principio en otros ejemplos. Pensemos en Ruth, una extranjera viuda,
que eligió quedarse con su suegra Noemí y trabajar recogiendo espigas. A simple vista, su vida parecía destinada a la pobreza y el olvido. Sin embargo, Dios usó su fidelidad para incluirla en la genealogía de David y más tarde de Jesús. O recordemos a Ana, la madre de Samuel, que oró años en silencio antes de ver su milagro. Su fe silenciosa cambió la historia de Israel. La Escritura está llena de personas comunes, con luchas internas intensas, que, a pesar de todo, siguieron confiando. Efa también enfrentó su batalla interna. Aunque la Biblia no narra sus pensamientos ni sentimientos, el contexto histórico nos permite imaginar sus posibles conflictos. El deseo de ser reconocida, el temor de ser olvidada, la incertidumbre del futuro de su hijo. Pero su vida enseña que la fidelidad no depende del aplauso humano, sino de la mirada de Dios. En 1 Corintios 1, 27, 28, Pablo escribe: «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es». Efa es una viva ilustración de esto. Su vida discreta estaba llena de valor eterno. Su vientre llevó no solo a un hijo, sino una promesa viva. En este punto, quiero hacerte una pregunta personal. ¿Has sentido alguna vez que tu historia no tiene impacto? ¿Has dudado de tu importancia en el plan de Dios? Si es así, hoy tienes que recordar que Dios no mide la grandeza como el mundo. Para Él, cada acto de obediencia, por más pequeño, tiene un eco en la eternidad. Ahora, observa cómo el conflicto interno de Efa se conecta con una verdad universal. Todos luchamos entre la voz de Dios y la voz de nuestras dudas. Las dudas susurran: tu vida no importa. Nadie ve tu esfuerzo. Tu fe no hará diferencia. Pero Dios declara: te veo, conozco tu corazón. Estoy usando cada paso de fe para algo que ni imaginas. Recuerda también el mensaje poderoso de Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nada de lo que haces por amor a Dios pasa desapercibido. Pensemos ahora en la dinámica de las generaciones. Cuando Efa dio a luz a Arán, tal vez no imaginaba que su descendencia sería parte vital del linaje mesiánico. Seguramente para ella, simplemente estaba criando un hijo en un mundo hostil. Y sin embargo, Dios tejía hilos invisibles hacia el futuro. Tú también estás sembrando para generaciones futuras. Tal vez a través de tu fe se edificará la fe de tus hijos o de otros que te observen. Tal vez tu fidelidad abrirá caminos que aún no ves. Dios no necesita actos grandiosos para construir su reino. Necesita corazones dispuestos. Y aquí entra otra reflexión clave. El impacto de una vida se mide por su fidelidad, no por su fama. Muchos grandes nombres de hoy serán olvidados mañana, pero aquellos que caminaron humildemente con Dios tendrán un lugar eterno en su corazón. Tal como Efa, cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Y aunque el mundo no lo aplauda, aunque nunca se escriba un libro sobre nuestra vida, Dios ya ha escrito nuestra historia en sus manos. Isaías 49:16 nos recuerda: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida». Quiero que guardes esto en tu corazón. Cada acto de amor, cada sacrificio escondido, cada día de perseverancia tiene valor incalculable ante Dios. Ahora, para cerrar esta parte, quiero lanzarte una invitación. No permitas que la aparente pequeñez de tu historia te haga dudar de su importancia. No creas en la mentira de que tu vida es insignificante. Cada paso que das en obediencia está construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. La historia de Efa no es solo un eco del pasado, es una llamada viva para todos los que caminan en fe hoy. Mantente firme, sigue sembrando, confía en que Dios está usando cada detalle, incluso aquellos que nadie más ve. Pronto descubrirás que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la profundidad de tu fidelidad. En el siguiente acto, exploraremos cómo aplicar estas verdades en nuestra vida diaria y cómo, como Efa, podemos vivir dejando huellas eternas, aunque nuestros nombres sean susurrados solo por los labios del cielo.
Sigamos adelante. La huella que nadie ve. Aplicación de la vida de Efa al presente. Hasta este punto, hemos comprendido que Efa no fue simplemente una figura secundaria dentro de las Escrituras. Su papel, aunque breve en apariencia, formó parte esencial del plan soberano de Dios. Pero ahora llega el momento de mirar hacia nosotros. ¿Qué puede enseñarnos su ejemplo? ¿Cómo traducir su historia en una dirección para nuestra propia existencia? A lo largo del tiempo, muchas personas han buscado sentido en medio de la rutina. Han deseado una señal de que su esfuerzo cotidiano tiene algún valor. La historia de Efa responde con claridad a ese anhelo. Su silencio, su fidelidad constante y su posición discreta no fueron obstáculos, sino ingredientes para que Dios obrara algo trascendental. La primera lección que podemos tomar es esta. La trascendencia no depende de la visibilidad. Vivimos en un tiempo en el que el reconocimiento parece ser la medida del éxito. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que los caminos de Dios van por otra ruta. Lo que los hombres aplauden muchas veces no coincide con lo que el cielo celebra, y lo que el mundo ignora a menudo es lo que Dios está usando para edificar algo eterno. El nombre de Efa podría pasar desapercibido en una lectura rápida, pero en el cielo, su historia fue contada con propósito. No fue una coincidencia, fue una misión silenciosa. Segunda lección. Los roles invisibles también construyen el reino. Tú que tal vez te encuentras sirviendo en lo secreto, amando a tu familia, orando en lo oculto, siendo fiel en pequeñas cosas, debes saber que también estás dejando una huella. Tal vez no escribas libros, ni subas a un escenario, ni tengas miles de seguidores, pero Dios está viendo, y si está viendo, está usando. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Nada de lo que haces en obediencia queda sin fruto. Tercera verdad, la herencia espiritual comienza con decisiones cotidianas. Efa no sabía que su descendencia estaría vinculada a la llegada del Salvador. Para ella, probablemente, su tarea era simplemente criar a su hijo, mantener su hogar, vivir su fe en medio de un entorno complejo. Sin embargo, su obediencia diaria sembró semillas que florecerían generaciones después. Cada acto de fe, cada palabra de aliento, cada gesto de integridad, tiene un poder transformador que se proyecta mucho más allá de lo visible. Ahora quiero invitarte a hacer una pausa. Mira tu vida por un momento. Observa tus rutinas, tus luchas, tus momentos de entrega. Tal vez parezcan insignificantes, pero bajo la mirada de Dios cada uno tiene valor. Reflexión práctica. 1. ¿Qué estás sembrando hoy? Muchos quieren cosechar grandeza sin haber sembrado en lo secreto, pero la historia de Efa nos llama a una siembra intencional, aunque no veamos de inmediato los frutos. Tal vez estás invirtiendo en tus hijos, en tu comunidad, en tu iglesia. Tal vez estás luchando con perseverancia en medio de la enfermedad, la escasez o el desánimo. Cada acto de fidelidad cuenta. Cada semilla tiene potencial. Reflexión práctica 2. ¿Dónde está tu valor? Hoy, muchas personas basan su identidad en la aprobación de otros, pero Efa nos recuerda que el verdadero valor está en saber que somos parte de algo eterno, incluso si nadie nos menciona. Tu valor no está en lo que haces, sino en quién te llamó. Y si Dios te ha confiado una tarea, por pequeña que parezca, eso ya es suficiente. Reflexión práctica. ¿Estás dispuesto a vivir para un legado que quizá no verás? Efa no vio el cumplimiento final de la promesa. No conoció a David. No escuchó hablar de Jesús, pero su fidelidad hizo posible que esa historia se escribiera. Nuestra cultura nos empuja a buscar resultados rápidos, logros inmediatos, pero el reino de Dios se construye con paciencia, con entrega constante, con decisiones que apuntan a la eternidad. Piensa en los misioneros que sembraron en tierras difíciles sin ver conversiones, en madres que oraron a lo largo de años por hijos que se apartaron, en obreros que construyeron iglesias con sus propias manos sin que su nombre se recordara. Todos ellos, como Efa, fueron parte de una misión mayor, aplicación directa a nuestra vida diaria. 1. Revaloriza lo pequeño. No menosprecies ninguna tarea hecha por amor,
servir, escuchar, cuidar, enseñar, orar, todo suma. 2. Vive con intención. Cada día es una oportunidad de sembrar algo que trascienda. No vivas por inercia, vive con sentido. 3. No te compares. El llamado de Efa era distinto al de Caleb, al de Moisés o al de Ruth. Dios no necesita copias, necesita corazones disponibles. 4. Abraza el anonimato con propósito. El cielo no mide con los criterios de la tierra. Quizás seas invisible para los hombres, pero indispensable para el plan de Dios. 5. Persevera en tu lugar. Donde estás hoy, ahí puedes ser instrumento. No esperes otra estación para comenzar a ser fiel. Efa nos reta a redefinir el éxito espiritual. Éxito no es tener influencia, sino cumplir tu parte en el plan divino. No es hacer mucho, sino hacer lo que Dios te pidió. No es brillar, sino reflejar la luz del Creador. En este punto del viaje, quiero que guardes esta idea. No existe obra pequeña cuando se hace con fe. Volvamos a Hebreos 11, donde se habla de héroes de la fe. Muchos de ellos, dice el texto, murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo. Efa podría estar en esa lista. Una mujer sin estatus, sin fama, sin capítulos enteros, pero con un corazón dispuesto. ¿Y tú, qué lugar ocupas en esa galería? ¿Estás dispuesto a vivir confiando aunque no veas todos los resultados? La fe verdadera se mide no por lo que logramos, sino por lo que obedecemos. Palabras finales de esta sección. Quiero animarte. Tal vez tu historia esté llena de silencios, tal vez nadie te aplaude, pero si estás caminando con Dios, cada paso tuyo tiene eco en el cielo. El mundo necesita más personas como Efa, gente que ame, que sirva, que edifique sin esperar recompensa. Gente que crea que los muros eternos se levantan con ladrillos de obediencia diaria. Tú puedes ser esa persona. No necesitas fama, solo fe. No necesitas plataformas, solo un corazón rendido. Porque al final, cuando todo pase, lo que quedará no será cuánto brillaste, sino cuánto reflejaste al que te llamó. Y si Efa, con una sola línea en las Escrituras, fue parte de algo tan grande, ¿cuánto más podrá Dios hacer con una vida entera dispuesta a obedecerlo? La historia aún no termina. En la última parte, descubriremos una revelación que cambiará para siempre la manera en que entiendes tu papel en el corazón de Dios. Una verdad olvidada, la revelación final del legado de Efa. Llegamos al momento culminante de este viaje. Hemos recorrido el silencio de los pasajes bíblicos, explorado el contexto histórico, reflexionado sobre las luchas internas y aplicado las enseñanzas a nuestra vida diaria. Ahora es el instante de descubrir una verdad poderosa, una que podría transformar la forma en que ves la historia de Dios, y la tuya también. Efa no fue simplemente una figura secundaria. Su existencia estuvo cuidadosamente posicionada en la línea genealógica que conectaría al rey David con Jesús de Nazaret. Esa revelación, contenida entre genealogías muchas veces ignoradas, nos muestra que incluso lo que parece sin importancia tiene un lugar clave en el plan celestial. El Evangelio según Mateo comienza con una lista de nombres. Allí se construye el árbol genealógico del Mesías. Aunque Efa no aparece en esa lista final, sus descendientes están incluidos. Su hijo Harán fue parte de la continuidad que llevaría al nacimiento del Salvador del mundo. Pensemos en esto. Sin Efa, sin su aporte silencioso, esa cadena podría haberse roto. Su lugar fue discreto, pero fundamental. Su misión fue sencilla, pero cargada de destino. Su nombre es corto, pero su impacto es eterno. Esta es la gran revelación. Dios construye sus planes eternos con personas comunes que están dispuestas a creer, servir y obedecer. Y si lo hizo con Efa, también puede hacerlo contigo. Tu historia puede parecer irrelevante para los hombres. Puede que no ocupes portadas, ni seas buscado por multitudes. Pero si caminas con fidelidad, si siembras en obediencia, si entregas tu corazón al Creador, estás participando de algo que va más allá de tu generación. Efa no buscó reconocimiento, no luchó por influencia, simplemente vivió en su tiempo, cumpliendo el papel que le fue asignado. Y fue suficiente para marcar el rumbo de la historia. Hoy, Dios sigue buscando personas así, hombres y mujeres
dispuestos a caminar en lo invisible, personas que digan, aquí estoy, aunque no entiendan todo el panorama, gente que valore más la obediencia que el protagonismo. ¿Y tú qué eliges? Al cerrar este episodio quiero dejarte con una declaración que debería quedar grabada en tu alma. No subestimes el poder de una vida rendida a Dios. Aunque el mundo no lo vea, el cielo lo celebra. La historia de Efa termina en la tierra sin grandes relatos, pero en la eternidad, su nombre resplandece como testimonio de que el propósito no depende de la fama, sino de la fidelidad. Y ahora, la pregunta es, ¿qué legado quieres dejar? Elige vivir con sentido. Elige sembrar para lo eterno. Elige ser parte de los que, aunque olvidados por la historia, son recordados por el cielo, porque a veces las piedras más preciosas están escondidas bajo la tierra. Y como Efa, tú también puedes formar parte de la historia que Dios sigue escribiendo. Hasta la próxima.